Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Y Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma; Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder y no cobren tampoco para emplearlo. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como las serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quien hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra los padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de sabiduría, espíritu de inocencia, espíritu de confianza, espíritu de oración, espíritu de trabajo. Vamos a alejar el mal espíritu, espíritu de tristeza, espíritu de desesperanza, espíritu de destrucción, espíritu de adicciones. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra, se renovarán nuestras familias, se renovará nuestra iglesia. Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Hace tiempo, aquí en el estado de Oklahoma, cercano a Oklahoma City,
Pues fue también un tiempo de tornados y todo eso, y la gente, bueno, fue una noche difícil, y bueno, fueron a las iglesias, y al otro día, en pleno culto, ¿verdad? Algunos de ustedes que son aquí de este estado, bueno, que ya tienen mucho tiempo en este estado, podrán ser testigos de que, estoy hablando de hace menos unos 7, 8 años, que a la hora de la misa pues, se vino el tornado, ¿verdad? Y fue algo muy, muy destructivo. Bueno, no lo estoy asustando, nada más estoy atrayendo su atención para que juntos le demos gracias a Dios, ¿verdad? De que podamos pues, y bueno, esa iglesia que estaba adorando a Dios pues estuvo salva, muchas de las iglesias especialmente pues fueron protegidas. Por eso creemos que Dios envía a sus ángeles para proteger a su gente. Y pues sí es normal que nos asustemos un poco y todo, y que nos distraigamos, inclusive pues hacer otras cosas que ciertamente, algunas de ellas sí son muy urgentes, pero otras pues pueden esperar un poquito, ¿verdad? Por eso los felicito pues por darse este tiempo para poder juntos adorar al Señor, bendecirlo, seguir pidiendo su protección, y bueno, pues ya después regresaremos a hacer trabajos a la casa o la yarda, donde sea necesario, pero siempre dándole a Dios su importancia, su prioridad, porque si Él extiende sus alas sobre nosotros, sobre su pueblo, pues estaremos protegidos. Así es, si el Señor, como dice el Salmo, si el Señor no protege la casa, si el Señor no protege la ciudad, en vano vigilan la guardia. O si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Entonces, a veces sí, puede uno afanarse demasiado, pero finalmente la protección y la ayuda viene del Señor. Ahora, esto no quiere decir que estemos cruzados de brazos, ¿verdad? Eso no es posible para un cristiano. También tenemos que estar pues, haciendo nuestra parte. Por eso ese refrán que dice, a Dios orando y con el mazo dando, está muy bien dicho, ¿verdad? Confiamos en Dios y eso nos mueve a la acción. Y efectivamente la celebración de hoy nos está aleccionando para que nosotros seamos misioneros en un mundo que a veces pues se distrae, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo creo que si con una frase hoy quisiéramos irnos a nuestra casa a meditar, es que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y bueno, aquí Dios mismo nos da la clave, hay que pedirle al dueño. Si se fijan, los que estuvieron siguiendo la traducción, ahí dice el dueño con mayúscula, la D es con mayúscula, el dueño. Hay que pedir al dueño de la mies, el dueño de los sembradíos, que envíe trabajadores a su mies. Y bueno, pues nosotros hemos sido llamados de alguna manera también para hacer, pues trabajar en la mies. El tiempo que estamos viendo es un tiempo de mucha inestabilidad. Vienen muchas situaciones difíciles en nuestra sociedad. Nada menos, yo les estaba hablando el domingo pasado de esta situación que viene del FedNow. Es una nueva aplicación que ustedes ya puedan encontrarla en el portal del Banco de la Reserva Federal. Y bueno, pues son pasitos y más pasitos y más pasitos para poder de alguna manera controlar al ser humano en sus necesidades más básicas, que son las económicas. Pero sabemos que el que persevere hasta el fin, unido a Dios, pues se va a salvar. La gente que va a tratar de vivir más unida a Dios va a ser perseguida, ya lo estábamos viendo. Inclusive veíamos que algunos padres podrán estar contra los hijos o algunos hijos estarán contra sus padres. No sé si ustedes o al menos para que sepan que hay estas tipo de literatura, es algo que no son teorías de conspiración, sino son cosas muy reales. Hay una novela que George Orwell escribió en 1984 y bueno, es muy futurista porque prácticamente estamos viviendo lo que cerró el milenio y lo que estamos viviendo ahora, un tipo de control. Y en esa novela hay una parte donde los niños que están siendo creados, los jovencitos que están siendo creados, pues son bastante fieles, más fieles a lo que les dicen los medios de comunicación y los educadores que a sus mismos padres. Y aparecen ahí unos niños que prácticamente si tuvieran un arma matarían a sus padres.
Estamos pues en una situación bastante delicada. Muchos estados cada vez dan leyes a favor de los hijos y desprotegen a los padres, les quitan autoridad para que ya no tengan nada que hacer. California empezó con ese tipo de leyes y muchos estados han seguido todo eso cuando realmente el padre está para proteger a sus hijos, ¿verdad? Eso es algo claro, y por eso esta parte que dice el Evangelio, que los hijos inclusive matarán a sus padres, es algo fuerte, que ojalá no nos toque ver a nosotros, pero ya estamos viendo cómo actualmente pues muchos hijos cada vez van tomando más control y se sienten como prácticamente los dueños, ¿verdad?, de los padres. No hay que dejar que eso pase, y a veces, bueno, los padres a veces cometemos el error pues de dar ese tipo de libertades que no convienen, porque un niño no está para ser formado, para ser enseñado, y él debería tener claro que el papá, parte de su amor y de su protección es cuidarlo, darle alimento, quererlo, y también si hay cosas que no están haciendo bien, también darle una disciplina, ¿verdad? Eso es importante. Esta profecía pues de Jesús, de que será un momento difícil, bueno, sabemos que finalmente Dios nos dará su Espíritu Santo para poder hablar con sabiduría, para poder enfrentar situaciones con sabiduría en nuestra sociedad, y no solamente sabiduría de palabras, sino también de obras, es decir, sanar a los enfermos, curar a los leprosos, a los endemoniados también, pues sacarlos de esa situación. Yo les he hablado de cómo hoy en día a esto de los endemoniados, a veces pensaríamos que fuera algo demasiado, como en El Exorcista, en esa película, que fuera demasiado dramático, pero no, hoy en día los demonios están entrando de muchas maneras, y quisiera decir las más fáciles, ¿verdad?, pero después ir a cosas que no supondríamos que también es entrada de demonios. Bueno, ya algunos de nosotros hemos comentado, aquí hemos platicado cómo en días pasados, cuando el carnaval de Río de Janeiro, do Brasil, ya hasta se me vino el acento así medio brasileiro, bueno, se puso prácticamente carros alegóricos que les llamamos, y la figura de Satanás así abiertamente, ¿verdad?, y la gente aplaudiendo y todo. Fue algo muy impactante y de una manera colosal. No crean que fue un diablo chiquito, fue un diablo grande. Y luego allí mismo también, en ese carnaval, el diablo ganándole a Jesús, así, tal cual. O sea, a eso hemos llegado. Y la gente riéndose y festejando, y bueno, lo ven como escenificación, ¿verdad? O sea, estamos en tiempos difíciles donde la obra de Cristo trata de ridiculizarse, cuando finalmente es la única obra que nos puede traer salvación. ¿Por qué no se burlan de Buda o de Mahoma o de otros personajes de religiones? ¿Por qué nada más de Cristo? Porque sabemos que Él es el único camino, la verdad y la vida. Solamente Él es el que puede traernos. Y lo saben bien, esa gente que está atrás de todo este tipo de cosas, saben bien con quién se están metiendo. Y ese tipo de eventos pues también contamina a la gente que lo está viendo. Si están desprotegidos, inclusive porque se pudo ver claramente que eran aplausos y risas, y cuando entró el famoso carro, ¿verdad? O sea, estaríamos casi en las puertas del infierno, ¿no? Pues esa gente puede ser afectada. Ahora, también yo en mi práctica pastoral y todo, también esto de tener mucho cuidado, porque voy a hablar concretamente de la droga, pero también voy a hablar más del alcohol. El alcohol, yo he podido darme cuenta, aconsejando gente, estando cerca de ellos, cómo pudiera también, con mucha facilidad, alguien verse infectado, no tanto poseído probablemente si se vive en ese ambiente, pero sí perturbado por ese tipo de espíritus, porque en medio de todo eso pues puede entrar espíritus de
tristeza o espíritus de violencia. Hay gente que se toma una o dos copitas y ya se siente la mamá de Tarzán, ¿verdad? Quiere echar pleito y hacer y deshacer, o alguien que no habla mucho, de repente empieza a hablar, pero también a veces ofensivamente. Hay gente que dice, no, yo me tomo mis cervecitas muy tranquilamente ahí en mi casa y no hay problema. Pues no se confíe tanto, ¿verdad? Porque abrirse a ese mundo de las drogas, de los estupefacientes, pues ya no se está digamos que sobrio, no se está en una manera normal, guiado para escuchar la voz del Espíritu Santo. La otra vez platicaba con una muchacha joven, unos 37, 38 años, que me platicaba su experiencia de sí, que para poder superar muchas de sus situaciones difíciles, pues sí empezó a bailar y todo, y algo le ayudó, porque ciertamente sabemos que en sí mismo el baile, el ejercicio es algo bueno, pero el problema es cuando ya lo combinas con la tomadita, con aquello, y entonces empiezan los problemas. Bueno, me platicó una experiencia que yo en síntesis se las platico, o sea, sí, o sea, que tanto fue el cántaro al agua que ella quedó prácticamente en una de esas noches sociales, ¿verdad? Quedó una especie de posesión, que ya no podía parar con esa experiencia. Era una especie de llanto, y pues ya, hasta más ya estaban llamando a la ambulancia, ¿verdad? Porque no podía ni parar. Gracias a Dios salió de esa, y bueno, digo, pues ahí tienes un aviso. Sí, qué bueno que bailes, pues a una academia de baile y allí pues saca todo lo que traes, ¿verdad? O agarra tus tenis y ponte a caminar ahí en el parque, ¿verdad? Sobre todo eso de una academia, yo sí recomiendo mucho el deporte, el ejercicio, caminar y todo eso, pero siempre hay maneras de hacerlo. Y bueno, esta cuestión de las drogas, pues obviamente también es otra puerta de entrada por la cual los demonios están entrando. Los programas de televisión, no me detengo mucho en las drogas porque probablemente es algo de lo que más hemos escuchado, pero muchos de los programas de televisión hoy en día pues están hechos para presentar demonios, para presentar rostros muy duros y situaciones que nuestra juventud, niños, nuestra juventud, inclusive adultos a veces pueden quedar abiertos a la maldad. Por eso tendríamos que ser muy sobrios a recurrir a todo ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, la promesa está que nosotros pondremos las manos sobre los enfermos, se sanarán, y podemos también expulsar a los endemoniados. Los padres de familia y nosotros mismos tenemos autoridad. Yo les he dicho, es una práctica bien saludable en la noche antes de dormir, pues rezar un momento, si puedes hasta arrodillarte, inclusive, o si de plano andas muy cansado, lo que sea, nunca dejes de hacerte la señal de la cruz. Esto, si lo haces con fe, espanta a muchos espíritus, porque en la noche también el ser humano, cuando va a entrar a descanso, también pues el espíritu del mal, sobre todo si has estado tratando fíjense, porque esto funciona así. A veces si te tratas de portar bien y de seguir a Dios, pues eres más presa de los espíritus de maldad. Y si te portaste mal, pues peor tantito, ¿verdad? Porque saben por ahí que te pueden agarrar. En pocas palabras, como dice San Pedro, nuestra lucha es contra ese león rugiente que ronda buscando a quien devorar, por eso hay que resistirle firmes en la fe. Vamos a terminar pues dándole gracias a Dios por su obra salvadora. Aquí en Romanos nos dice que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Dice, es difícil que un ser humano o una persona, ustedes pónganse a pensar, si ustedes darían a su hijo, a su hija, a cambio, ¿verdad? Por un asesino, alguien que mató, que violó, que hizo muchos desastres, y dicen, bueno, aquí está mi hijo, mi hija, ¿verdad? Que lo maten a él en lugar de este. Dice, la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores, dio a su hijo más querido, a su hijo amado, a su único hijo, y en favor de nuestra salvación. Por eso, bueno, sigamos pues apreciando este don de Dios. La Eucaristía es venir por eso es tan temida, ¿verdad? Por los espíritus de maldad, y nos harían todo lo posible para jalarnos las
patas o las manos para sacarnos de una Eucaristía, porque es el único sacrificio que puede traer la salvación. Yo mismo a veces me he visto tentado a no celebrar la misa, sobre todo cuando pues, durante semana que tengo tanto trabajito de uno y de otro, y ahora con esto que se ven aquí, pues se vino más trabajo, ¿verdad? A ver si me echan por ahí una mano, y bueno, ya veremos cómo le hacemos, pero sí, a veces tenemos la tentación de hacer tantas cosas, pero no nos olvidemos pues que el único que nos da la victoria es Jesús, y nosotros unidos a Él, pues somos más que vencedores. Continuemos pues este domingo haciendo nuestras labores, trabajando en la viña del Señor. Haber venido hoy a la misa es haber trabajado en la viña del Señor. Y bueno, hoy vamos a pedirle que nos envíe más trabajadores a la mies, ¿verdad? Cuando vemos la iglesia que somos poquitos, pero empieza a llegar gente, pues no solo yo, sino ustedes, nos ponemos contentos de que hay más gente trabajando para la obra de Dios. La oración es la obra más grande que podemos hacer. Continuemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.